la religión y la Iglesia. Autor: Serafín Equiwa Ballesteros. 7 de mayo de 2021. Objetivo general del tema: mostrar que Jesucristo nos dejó una religión, es decir, un conjunto de creencias, y una iglesia o congregación en la que se practica esa religión. 1. Significado de la palabra religión. 2. ¿Por qué muchas sectas o iglesias protestantes dicen que Jesús no dejó ninguna religión? 3. Jesús sí nos dejó una religión. 4. Consecuencias cuando alguien deja la Iglesia Católica, es decir, la religión de Jesucristo. 5. Lo falso de decir: Jesucristo no es religión, es relación. 6. Jesucristo nos dejó una iglesia con su conjunto de creencias. 7. Jesucristo pertenecía a la religión judía. 8. Veamos las principales religiones del mundo. 9. ¿Cuál es el objetivo de la religión católica, o la religión que nos dejó Jesucristo? Comenzamos. Un significado de la palabra religión. El diccionario dice que religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religo, religinis, que a su vez procede del verbo religere. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. En pocas palabras, la religión es la doctrina que une fuertemente al ser humano con Dios. 2. ¿Por qué muchas sectas o iglesias protestantes dicen que Jesús no dejó ninguna religión? Cuando se escuchan predicaciones de muchas iglesias o sectas protestantes que afirman que Jesucristo no dejó ninguna religión, ¿a qué se debe esto? Esto lo hacen para confundir a personas católicas de buena voluntad, que descuidan su formación y por no tener suficiente conocimiento de Biblia y lo que es la Iglesia Católica, se los llevan a las diferentes sectas o iglesias protestantes que hay. Por eso podemos decir católico ignorante futuro protestante. Las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes. Católico que estudiar no va se hace testigo de Jehová. Católico dormilón se hace mormón o de cualquier religión. La palabra protestante no es una ofensa. Protestante es la persona que no está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica y protesta y dice: no estoy de acuerdo, y la palabra secta tampoco es ofensa. Una secta es un pequeño grupo de personas que se salen de una iglesia grande principal, así también cuando comenzó la Iglesia Católica le decían secta. Hechos 24,5. Con el tiempo dejó de ser secta para convertirse en la iglesia grande principal. La otra razón por la que dicen que Jesús no dejó ninguna religión, es por no saber el significado de la palabra religión. 3. Jesús sí nos dejó una religión. A veces dicen algunas personas que Jesús no dejó ninguna religión. Para ver si es cierto que Jesús no dejó ninguna religión, primeramente, hay que saber qué quiere decir la palabra religión, si no cada quien dirá lo que se le ocurre. Como ya vimos, el diccionario nos dice que religión es un conjunto de creencias. ¿Cómo es esto? Sí, pues Jesús nos dejó una enseñanza de creencias. ¿Cómo cuáles? Dios es nuestro Padre. Juan 20:17. Creador de todo el universo. Romanos 1:25, y muchísimas más que están en la Biblia, y también en la Biblia nos habla de esta religión, así lo vemos en Hechos 25,19. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. En esta parte de la Biblia, vemos que se está hablando de la nueva religión que practica ahora el apóstol Pablo. El apóstol anteriormente estuvo en la religión judía y perseguía a la Iglesia de Dios, es decir, a la religión de Jesucristo. 1 Corintios 15,9. Y ahora por practicar la nueva religión que trajo Jesucristo lo persiguen. Por lo tanto, no se puede afirmar que Jesús no dejó ninguna religión, pues sería como decir: Jesús no dejó ninguna creencia o bien ninguna fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 108. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. 4 consecuencias cuando alguien deja la Iglesia Católica, es decir, la religión de Jesucristo. Cuando un católico, por no estudiar y dejarse invadir de ideas protestantes, como esta: Jesús no dejó ninguna religión, queda ciego, y andará buscando aquí y allá la verdad, y se saldrá de la Iglesia Católica.
En mi experiencia me he topado con muchas personas de varias iglesias protestantes que afirman eso, y otras personas que no pertenecen a ninguna también, y lo peor es que la mayoría dicen que antes eran católicos. Claro está, no estudiaron lo que es realmente la religión. Sin lo falso de decir, Jesucristo no es religión, es relación. Muchas personas que pertenecen a las diferentes sectas protestantes tienen el lema: Jesucristo no es religión, es relación. ¿Por qué piensan así? Porque así les han enseñado los que los dirigen, los llamados pastores. ¿Y por qué enseñan esto los que los dirigen? Esto lo hacen por no entender el sentido de la palabra, como ya vimos en párrafos anteriores, pero ya asimilamos que, religión sí es relación. ¿Y por qué dicen esto los llamados pastores? Porque es una manera muy astuta de engañar. A ellos los engañaron y ellos enseñan lo que aprendieron. ¿Qué diferencia hay entre iglesia y religión? La diferencia entre lo que es la iglesia y la religión es: la iglesia es una congregación o grupo de personas y la religión es conjunto de creencias. Entonces la iglesia es la congregación que sigue la religión de Jesucristo, dicho de otro modo, la iglesia es el grupo de personas que sigue las creencias que dejó Jesús. 6. Jesucristo nos dejó una iglesia con su conjunto de creencias. La congregación, es decir, la iglesia de Jesucristo, es un grupo de personas que siguen las enseñanzas de él. Esta iglesia comenzó cuando Jesús terminó su misión aquí en la tierra. Habiendo instruido a sus primeros seguidores por 3 años, dejó un líder o encargado de esta congregación, llamado Pedro. Mateo 16, 18, 19. Aunque no se llamaba Pedro, Jesús le cambió el nombre, se llamaba Simón. Juan 1, 42. ¿Por qué le cambió el nombre? Para darle su misión de líder, pues Jesús es el constructor de su iglesia y la piedra principal del edificio o piedra del ángulo, y los apóstoles son las piedras base o cimentación del edificio, quedando Pedro como encargado del edificio, líder de la iglesia o edificio. Juan 21, 15, 17. 1 Pedro 2, 4, 8, 7. Jesucristo pertenecía a la religión judía. Jesucristo pertenecía y practicaba la religión judía. Juan 4,9. Pero Él vino al mundo para dejarnos una religión, o conjunto de creencias, para que hombres de la raza judía y no judía, se unieran formando una religión nueva, compuesta con creencias judías y las nuevas. Veamos qué dice la Biblia en Efesios 2, 14, 16. Porque Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Jesús perfeccionó ciertas cosas de la religión judía. Veamos qué dice la Biblia en Mateo 5, 38. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra. ¿Por qué cambió ciertas cosas? Porque esa religión era una preparación para recibir a Jesucristo y someterse a su doctrina o enseñanza. Veamos qué dice la Biblia en Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero. Pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Claro que muchos judíos no aceptaron el cambio y persiguieron a Jesús hasta darle muerte en la cruz, aunque esto ya estaba predicho en los libros de la religión judía. Veamos lo que dice Isaías 53,12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sabiduría 2, 16, 20. Nos tiene por bastardos, se aparta de nuestros caminos como de impurezas. Proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos.
Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues, según él, Dios le visitará. 8. Veamos las principales religiones del mundo. Actualmente en el mundo las principales religiones son el cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo. La religión que tiene más seguidores es el cristianismo. Mirando y valorando cada fundador, distinguimos que Jesucristo, por lo que él hizo, es la persona más digna de creerle. ¿Qué fue lo que hizo? Dividió la historia, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, curó multitud de enfermos, multiplicó los panes, de 5 panes y 2 pescados dio de comer a 5.000 hombres, y lo más grande resucitó. ¿Cómo se sabe todo eso? Por la historia y por la Biblia. En algunas ocasiones nos encontraremos con personas que comentan que, hubo en el mundo otros hombres que también hicieron cosas iguales. ¿Qué decir de esto? Se sabe que hay información que no es digna de confianza, por lo tanto, hay que ver fuentes dignas de crédito. Pero en cierto modo sí hay. Pero no igual a lo que hizo Jesús. En la misma Biblia nos muestra que hay personas que no creen en el Dios verdadero y también tienen poder. Éxodo 7, 10, 12. Y también Jesucristo nos dijo en su enseñanza, que hay hombres profetas, es decir, personas que hablan de él y harán milagros para engañar, pero este poder es limitado a comparación del poder de Dios. 2 Tesalonicenses 2, 8, 10. En el cristianismo hay pequeños grupos o sectas que se salen de la Iglesia Católica, y al hacer esto no obedecen a Jesús, pues él dice no hagan divisiones. Efesios 4, 1, 5. 9. ¿Cuál es el objetivo de la religión católica, o la religión que nos dejó Jesucristo? La religión tiene como objetivo, unirnos a Dios por la fe, y al obedecer sus mandamientos, seremos mejores personas en este mundo, beneficiándonos con la paz y la felicidad que recibimos, si es que practicamos sus mandatos. Aunque es limitada esta felicidad, pero superior a cualquier otra aquí en la tierra, pues es una felicidad con esperanza de vida futura interminable. ¿Por qué? Porque al final de la vida, gozaremos eternamente en el paraíso celestial, el cielo, donde la felicidad y la paz es plena. Si solo se piensa en la felicidad terrenal practicando la religión, entonces seremos las personas más desdichadas de este mundo, pues vano sería abstenerse de las exigencias de la religión. 1 Corintios 15, 19.